Bueno, pues lo primero de todo, oye, agradeceros que hayáis decidido invertir 20 minutos en esta sala para escuchar esta ponencia. Sé que la hora de la comida siempre es un poquito complicada, ¿no? Y bueno, aquellos que vienen de Canarias, un saludo especial también para ellos. Bueno, mi nombre es Luis Suárez, tenéis mis datos en la página del CCN, por si acaso necesitáis cualquier cosa. Vamos a saltarnos las introducciones porque vengo con bastante contenido y menos tiempo del que me gustaría, que bueno, de esto siempre nos quejamos, ¿no?, los ponentes. Pero bueno, vamos a empezar por el ransomware, ¿vale?, que es algo que tenemos todos como muy interiorizado, ¿no? Es un poco el denominar, en este caso, a un actor de amenazas o a un grupo de actores de amenazas o algo muy especializado en algo, ¿no?, precisamente por las consecuencias, ¿no? Cuando hablamos de la forense, hablamos de, bueno, pues de esa capacidad de meternos entre los escombros, recuperar artefactos para poder un poco elaborar esa narrativa, ¿vale?, a la hora de entender esas lecciones aprendidas, qué ha podido ocurrir, cómo podemos aprender de nuestros errores para poder levantarnos, ¿no? Bueno, a nivel de tendencias de ransomware, yo creo que el año 2024 ha sido un año de un cambio bastante claro de tendencias, ¿no? Si a principio de año veníamos viendo la presencia de Logbit como actor destacado, ¿vale? Esto que estáis viendo es FortiRecon, es una herramienta que vosotros mismos también podéis contratar para hacer un montón de cosas, monitorización de vuestra propia empresa, incluso acceso a inteligencia de amenazas, como lo que estamos viendo aquí. Y bueno, pues básicamente entre la operación Cronos y, por otro lado, un nuevo actor, un nuevo contendiente que ha aparecido en el escenario, en este caso aprovechando el momento oportuno, en este caso con un programa de retribución bastante interesante de cara a los afiliados. Básicamente, pues, en vez de plantear un sistema de retribución de un 70-30, un 80-20, que es lo que se estaba viendo más o menos en el mercado del ransomware, pues de repente aparece Ransom Hub, ¿no?, ofreciendo un 90-10 y con facilidad de que, oye, solo me pagas en el caso de que realmente tú obtengas el dinero, ¿vale? Pues esto, evidentemente, sumado a esa tormenta perfecta que se eclosiona con la operación Cronos, pues evidentemente es el caldo de cultivo perfecto para que de repente, si hacemos una retrospectiva, en este caso de los últimos 90 días, pues lo que vemos es este cambio de tendencia. Como decía, Logbit pasa a ocupar un plano menos significativo desde el que comparado con el que tenía hasta ahora, y Ransom Hub, evidentemente, pues acaparando un poco esa atención. Si bien es cierto que aquí lo interesante sería que pudiéramos hacer un perfilado, y yo diría, ¿perfilado de los actores que se dedican al RAS? Sí. Pero a mí, en este caso, lo que me interesaría es aquellos afiliados que están funcionando con determinados actores de RAS, pues ser capaces de identificar las vulnerabilidades que están utilizando, cuáles de ellas son más críticas, cuáles de ellas realmente tienen ya un exploit que se está utilizando, ¿vale? Pues son cosas que podemos hacer. Y a mí una de las cosas que me gusta hacer siempre que tengo la oportunidad de asistir aquí al CCN y hablar, pues es un poco reflexionar, ¿no?, en el concepto que ellos nos proponen este año, que es esto de la ciberdefensa activa. Y os cuento un poco. Para mí, la ciberdefensa activa, o mejor dicho, para Fortinet entendemos la ciberdefensa activa no tanto como una postura de resiliencia, que es tanto esto que venimos hablando todos estos años, ¿no?, del detectar y responder y demás. Bueno, pues al final detectar y responder en realidad es llegar tarde, ¿no? Por lo tanto, oye, tenemos las capacidades y podemos ser capaces incluso de anticiparnos y estar un paso por delante de esto, ¿vale? Pues esto es un poco lo que planteamos con la ciberdefensa activa. Y si hay algo en lo que yo creo que vamos a estar todos de acuerdo es que vivimos actualmente en la era del dato, ¿vale? Es decir, sí, el tema del momento es la inteligencia artificial, pero esa inteligencia artificial viene en gran medida potenciada y alimentada por el dato. Y desde luego, en este sentido, nuestros adversarios no están dudando a la hora de utilizar los datos, en este caso de nuestras organizaciones o incluso de nuestro propio perfil, a la hora de hacer, como digo, un perfilado de la organización, de los activos, de los usuarios. ¿Estamos haciendo realmente nosotros lo mismo? Porque, de hecho, si estamos hablando de que el mundo del cibercrimen, el mundo del ransomware, funciona evidentemente como un ecosistema conectado, ellos también sufren leaks. ¿Realmente estamos mirando en esos leaks? ¿Estamos viendo qué cosas están haciendo, qué cosas están preparando? Para mí, aunque este leak evidentemente es antiguo, ContiLeaks es del año 2021, aún sigue teniendo cierta potencia y cierto significado a la hora de entender técnicas novedosas, en este caso, que pueden ayudarnos a la hora de entender cómo nos atacan, cómo nos comprometen y, por lo tanto, cómo podemos hacer para defendernos mejor, ¿vale? Vuelvo a decir que hay un montón de lecturas muy positivas, más allá de un contexto geopolítico muy interesante en el cual no voy a entrar hoy. Y, bueno, pues entrando ya un poco en materia de estos adversarios fantásticos que, de alguna forma, potencian o habilitan a esos operadores de ransomware, pues, evidentemente,
evidentemente, para un operador de ransomware, la forma más fácil muchas veces es la más barata. Y en este caso, claro que puedo desarrollar un exploit o claro que puedo subcontratar a alguien que me haga un exploit, pero ¿no es más sencillo si ya soy capaz de sondear? Imaginaros una especie de Google donde yo pudiera buscar datos de una credencial. Bueno, pues parad de imaginar, porque esto existe a día de hoy, se tratan de los infostealers, y a día de hoy, de hecho, esto es algo que vemos muchas veces en las forenses. En los últimos 2 años, no es que los infostealers nacieran ayer, realmente es que en los últimos 2 años han sido capaces de dar con la tecla adecuada para que su modelo de negocio sea lo suficientemente significante como para mover millones de dólares. Entonces, en este sentido, si hacemos una búsqueda en FortiRecon, vemos que cada vez más los actores que están, en este caso, interesados o que tienen algún tipo de actividad sobre la Darknet o incluso en foros de cibercrimen, cada vez vamos viendo con más asiduidad que si yo filtro por una palabra clave como puede ser Luma Stealer, cada vez obtengo muchos más resultados. ¿Por qué? Porque hay muchísimo más interés que hace 2 años o que hace 4 años. Entonces, en este caso, de nuevo, vamos evidenciando ese interés que generan. En este caso, he decidido destacar una campaña que publicaron mis compañeros de FortiGuard Labs, en la cual, bueno, pues la hemos seleccionado porque la victimología tenía un carácter muy centrado sobre España. Y bueno, pues en este caso utilizaban infección de Stealer utilizando una vulnerabilidad, en este caso de Smart Screen. La idea y lo que venimos viendo durante el presente año es que en 2024 se utilizaba, aparte de múltiples fases de staging, se utilizaba la ofuscación, digamos, como una forma de ocultar esa cadena de infección, ¿vale? Y de hecho, bueno, pues tenemos aquí un decoy file que ellos sueltan, por ejemplo, en esa campaña de la agencia tributaria, que lo tenéis ahí arriba. Y luego, por otro lado, bueno, pues en realidad, ¿qué es lo que busca un infostealer? Pues a un infostealer le interesa absolutamente todo lo que pueda haber en un ordenador. Tu credencial de Spotify se vende en la Darknet, tu credencial de Netflix tiene un valor en la Darknet, pero por supuesto también tus credenciales a la hora de acceso, o sea, a la hora de acceder, por ejemplo, a tu VPN, de acceso a un firewall, ni os cuento el valor que tiene eso la Darknet. Y bueno, pues como digo, todo tiene un valor y al final de lo que se trata es de poder cribar esa información y poder entregársela, en este caso, a tu cliente final, pues para que la pueda explotar. Y en este caso, a nivel de ofuscación, me pareció súper interesante porque, de nuevo, utilizando siempre, ya no la zona gris, aquí directamente se utiliza la zona de confianza. En este caso, utilizaron Steam, que para el que no lo conozca, es uno de los portales de compra de videojuegos digitales más importantes del ecosistema del PC, y lo utilizaron en la sección de comunidad, que es una sección donde yo puedo crear cualquier tipo de hilo, cualquier tipo de interés, y ahí utilizaron un perfil para establecer, en este caso, una ofuscación donde ocultaban la baliza de comando y control. ¿Vale? Pues de nuevo, son técnicas que estamos observando a principios de año y esto evidentemente ha ido cambiando también. Como digo, a principios de año destacamos la ofuscación incluso dentro de estos infostealers para hacer esa ocultación. Muchas veces incluso utilizan algunas herramientas de uso común, como puede ser la utilización de Batch Shield. Y bueno, para el que se lo esté preguntando, ¿en qué se basa esto de la ofuscación? Pues básicamente yo tengo un binario origen, ¿vale?, que tiene una serie de intenciones, y cuando yo hago esa ofuscación en base 64 pasa a tener una codificación completamente distinta. Lo interesante en este punto, o mejor dicho, la desventaja que tiene la ofuscación es que esto lo puedo conocer yo, pero lo puede conocer cualquier otra persona. Si tú al final das con la clave de que esto se trata de base 64, vas a ser capaz, en este caso, de poder desofuscarlo y poder entenderlo. Pero como decía, esto no sería un cambio de tendencia si no hubiéramos visto, de nuevo, otro tipo de movimientos más interesantes a este respecto. Y aquí es donde entran mis amigos los crypters, ¿vale? Bueno, pues para el que no lo conozca, ahora entraremos un poco a nivel de detalle de los crypters, pero cada vez vamos viendo con más frecuencia esta presencia de venta de servicios directamente en ecosistemas de cibercrimen, donde se ofrecen estas figuras a la hora de poder decir, oye, yo te vendo un crypter builder que sea capaz de hacer tu binario, lo que ellos llaman el FUD, F-U-D, Fully Undetectable, ¿vale? Que esto es un poco el término de moda que se está moviendo ahora mismo a la hora de poder ser evasivos de cara a los EDRs y todas estas tecnologías que tenemos las empresas, ¿vale? Yo la primera vez que oí hablar de esta figura del crypter proviene también de los papeles de Conti, ¿vale?, de esa filtración de Conti. Y como podéis ver en este caso, en esta noticia que publicaba Bill Toulas a principios de año, pues gracias a la operación Endgame, habían sido capaces de cazar al crypter que estaba trabajando para Conti,
Pero aquí lo interesante de todo es que este mismo también trabajaba a su vez para Lockbit. ¿Qué quiere decir esto? Que ellos no se casan con nadie. Ellos trabajan para todos y al final es un negocio, ¿no?, de que si pagas pues vas a tener los servicios, en este caso, de Crypter. Un poco para diferenciar, ¿no? ¿Cuál es la diferencia del Crypter frente a la ofuscación? Bueno, que en el Crypter es bastante más complicado que tú puedas, en este caso, descifrar el payload. Cuando yo pago por un Crypter, básicamente lo que me están dando es un builder, ¿vale?, en el cual yo selecciono el fichero de entrada que voy a querer cifrar y básicamente esto lo que me lo transforma es en dos fases. Tenemos una primera fase, que es la fase pública, la fase legible, que es lo que conocemos como el stub, ¿vale? Para aquellos que queráis tener una oportunidad de detección, este es el sitio donde hay que hacer esas reglas Sigma, reglas Yara y demás para poder tener una oportunidad de detección. Lo interesante de los crypters es que muchos de los que estamos viendo funcionan de pago como servicio, con lo cual quiere decir que si tú eres capaz de entender qué hay en ese stub, vas a poder adelantarte. Lo interesante también en este caso es qué ocurre cuando en este caso llega a detonar el Crypter. Es decir, el Crypter también, una de las cosas que te venden para ser ese fully undetectable es que tienen mecanismos de detección para, pues, si eres una máquina virtual o si hay un sandbox o hay cualquier otra cosa, evidentemente la muestra no se va a detonar, ¿vale? Y evidentemente pues tiene todas las herramientas para poder hacer, en este caso, ese descifrado de la información con la clave privada y todo para poder realmente abrir el fichero y demás. Y, por último, vamos a pasar a los últimos adversarios fantásticos. Sé que me dejo unos cuantos más en el tintero, pero 20 minutos no cabe más. Entonces tenemos los Access Broker, ¿vale? Los Access Broker en este sentido son muy interesantes porque, de nuevo, son figuras cuyo éxito reside en que ellos tienen que dar a conocer, lo primero, no solo sus servicios, sino qué es lo que tienen, de quién lo tienen y ponerlo a la venta para que alguien se lo compre. Aquí lo que estáis viendo es una evidencia que proviene de FortiRecon, en la cual hemos detectado una campaña de un Access Broker que estaba vendiendo ese acceso de un cliente. Con este servicio somos capaces de anticiparnos y de hacer bastantes cosas. Lo interesante también es que muchas veces los Access Brokers, para darse a conocer, también publican manuales, en este caso gratuitos, a veces cobran por ellos. Para mí el mejor ejemplo es el de Busterlord, no sé si lo conocéis, es un actor, un Access Broker que ha trabajado con distintas familias de ransomware, especialmente con Lockbit, es con el que más ha trabajado. Y bueno, pues hay distintas técnicas, de nuevo, de un manual que él publicó en 2021, pues algunas de esas tácticas en materia de vulnerar un SXI, yo las hemos seguido viendo a día de hoy en grupos como Akira y Blackbasta. De nuevo, me gustaría hacer énfasis en que a veces esa información que se publica o que se filtra, a lo mejor no estamos haciendo el suficiente esfuerzo a la hora de poder identificar qué tácticas están utilizando ellos para ser tan eficientes, ¿no? Y en este caso, de nuevo, reflexionando sobre esa ciberdefensa activa, este es un poco el planteamiento que os ofrece Fortinet. Básicamente, lo que haríamos sería cubrir el reconocimiento, en este caso monitorización, en redes de cibercrimen donde se está hablando de la compañía, y ser capaz de cubrirlo, en este caso, con inteligencia específica. No hablamos ni de otro país ni de otro cliente que está en tu vertical. Inteligencia de amenazas hechas a medida para ti. Eso es lo que conocemos como el Tailor Threat Intel. Y bueno, para desarrollar un poquito más esta parte, os introduzco un nuevo concepto, ¿no? Que es básicamente, si muchas veces estamos hablando de que ellos, para obtener un acceso dentro de la compañía, van a engañarnos, ¿por qué no hacemos nosotros lo mismo? ¿Por qué no les engañamos? Bueno, pues es un poco esto que planteamos a la hora de poder generar esa inteligencia de alto valor, ¿vale?, sin falsos positivos, que básicamente son esquemas de engaño. Dentro de estos esquemas de engaño, si esto fuera una partida de las Magic, alguno que venga de los años 80, alguna sonrisa veo por ahí, pues supongo que esto os suena, que básicamente pues es una carta, ¿no?, en la que yo podría utilizar ciertos esquemas de engaño. ¿Para qué? Evidentemente para engañar a mi adversario y estar un paso por delante de sus movimientos. Esto me permite, incluso tenemos algún tipo de decoy específico, pues por ejemplo, para reconocer si alguien está dentro de la empresa, está explotando vulnerabilidades, incluso las de día cero, las más interesantes, pues esto lo podemos hacer. Tenemos una serie de decoys específicos, incluso para entornos sanitarios, para entornos, por ejemplo, industriales, e incluso entornos más críticos, ¿no?, como puede ser el SAP, ¿no?, porque bueno, pues evidentemente también hay vulnerabilidades en SAP, y lo de parchear, ostras, es complicado parchear un SAP, ¿vale?, porque a ver quién es el guapo que hace una ventana de mantenimiento. Entonces, bueno, pues esto es otra idea que podemos tener a la hora de poder ser capaces de proteger este tipo de entornos en los cuales no es tan sencillo instalar un agente, para que me entendáis. Vale, ¿cómo funciona esto del esquema de engaño? Bueno, pues muchas veces
de nuevo, si cogéis un manual, en este caso de un access broker o el tipo de técnicas que ellos utilizan, ellos muchas veces, esta es la vista que ellos tienen. Cuando están dentro de una organización, lanzan un Nmap y básicamente pues, lo que ven es lo que, en esa fase de reconocimiento, pues es lo que van a utilizar. Entonces, si tú sabes cómo piensan y sabes un poco cómo es la psicología del atacante, puedes plantear cebos, en este caso, para que en vez de irse contra tu SXI, donde están tus servidores de producción, que se vayan contra uno falso. ¿Vale? Entonces, en ese caso, pues lo que podemos hacer es incluso desencadenar una serie de respuestas, identificar la baliza de comando y control que están utilizando, identificar el usuario comprometido, hablarme con el directorio activo para expulsar al usuario. Todo esto lo podemos hacer con una única solución. Vale, en este caso vais a ver una demo, porque para mí la principal diferencia entre el clásico honeypot, ¿no? Algunos seguro que ha dicho, está hablando del honeypot de toda la vida. La diferencia radical entre un honeypot y un entorno de deception es básicamente lo que estáis viendo. Los señuelos son de alta interacción. Es decir, que cuando yo entablo contacto, en este caso con el señuelo, no es cartón piedra. Básicamente yo voy a estar analizando y veo que esto tiene sus data storage, que tiene sus VLANs. Es un entorno, en definitiva, que parece completamente vivo. ¿Por qué nos interesa esto? Porque queremos tenerles engañados durante el máximo tiempo posible. ¿Hasta qué? Pues hasta el momento en el que seamos capaces de obtener, de nuevo, toda esa inteligencia de qué tienen, dónde están y qué están haciendo. Y en paralelo vamos a activar una respuesta en la cual puedo hacer incluso que me llamen por teléfono móvil cuando alguien está, en este caso, interactuando con un señuelo. ¿Vale? Evidentemente, la virtud de cómo plantea ellos esos esquemas de engaño, pues evidentemente esto puede ser totalmente diferencial a la hora de detectar adversarios que estén pululando por nuestras redes. Bien, el último concepto sobre el que me gustaría reflexionar es el concepto de la identidad, ¿vale? Porque estamos todos muy preocupados, ¿no?, en materia de protegemos el on-premise, protegemos el dispositivo, protegemos las cargas en cloud, protegemos todas las cosas, lo tenemos todo. Y sin embargo, siguen sucediendo incidentes. Y además, de nuevo, muchas veces van conectados con la identidad. Cuando no es un stealer, es un access broker que se ha colado, que ha hecho no sé qué, que ha hecho no sé cuántos. Entonces, de nuevo, juguemos con esa psicología del atacante, en este caso, con los mismos planteamientos. En el manual de Conti hay varias líneas en las cuales enseñan a los access brokers a que lo primero que tienen que buscar, no te partas la cabeza en hacer un bypass de un EDR. Si te encuentras un fichero en el escritorio que se llama contraseñas, ve a por él. Porque la realidad, la triste realidad, es que en muchas empresas esto sigue sucediendo. Con lo cual, podemos plantear un esquema de engaños con un fichero que llamamos un honeydoc, con unas contraseñas que en este caso no les van a llevar a mi entorno real, no les va a llevar a mi directorio activo, no les va a llevar a mi SXI, no les va a llevar a mi SAP, les vamos a llevar de nuevo a esa honeynet, a ese entorno de engaño donde vamos a manipularlos, donde vamos a jugar con ellos y donde realmente vamos a ser capaces de contenerlos y entender en qué punto están. Y con esto, muchísimas gracias por vuestro tiempo.